Hay algo que me inquieta profundamente cuando observo a las personas a mi alrededor, y quizás también cuando me miro al espejo. Es esa sensación silenciosa de que algo cambió por dentro, pero no logro identificar exactamente cuándo. Personas que un día lloraban delante de Dios, que temblaban ante una palabra bíblica, que salían de un culto completamente transformadas. Esas mismas personas, años después, asisten al mismo culto, escuchan la misma palabra y no sienten absolutamente nada. No porque la predicación haya cambiado, no porque Dios se haya alejado, sino porque algo dentro de ellas fue endureciéndose, milímetro a milímetro, sin que se dieran cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas que antes te perturbaban hoy ya no te incomodan? ¿Por qué ciertas decisiones que antes te causaban culpa ahora parecen simplemente parte de la vida? ¿Por qué la oración se fue haciendo más corta, el alabanza más mecánico, la Biblia más distante? Y tú sigues en la iglesia, sigues identificándote como cristiano, pero algo fundamental parece haberse apagado por dentro. El pecado rara vez destruye a alguien de una sola vez. No llega con un martillo, llega como una neblina, fina, casi imperceptible, pero que va cubriendo todo. Y lo más aterrador no es la caída en sí. Lo más aterrador es que la mayoría de las personas ni siquiera se da cuenta de que está cayendo. Porque el corazón humano tiene una capacidad aterradora. Puede adaptarse a aquello que antes rechazaba. Puede acostumbrarse a lo que antes temía. Y cuando esa adaptación sucede durante suficiente tiempo, la conciencia comienza a perder su sensibilidad. Esa voz interior que decía, esto no está bien, se va haciendo más débil, más lejana, hasta que un día simplemente deja de hablar. De esto quiero hablar hoy. No para condenar a nadie, no para señalar con el dedo ni para hacerte sentir peor de lo que ya estás, sino porque hay una advertencia urgente en la palabra de Dios sobre el endurecimiento del corazón, y esa advertencia necesita ser escuchada con seriedad. Como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13, somos exhortados a animarnos los unos a los otros cada día, para que ninguno de nosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Cada día. Porque el endurecimiento no ocurre de una sola vez. Es un proceso diario, sutil, acumulativo. Quiero presentarte algo que llamo los 7 niveles del pecado. No son categorías teológicas rígidas, son etapas espirituales, movimientos internos del corazón que cualquier persona puede atravesar sin percatarse. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas que están en el cuarto o quinto nivel todavía se consideran espiritualmente bien, todavía van a la iglesia, todavía oran de vez en cuando, pero el corazón ya no es el mismo de antes. La sensibilidad al Espíritu Santo fue disminuyendo, el temor de Dios se fue convirtiendo en memoria, y lo que antes era convicción se fue transformando en mera costumbre. Si llegaste hasta aquí, te pido que te quedes. Te pido que dejes que la palabra de Dios ilumine los lugares más difíciles de tu interior, porque el objetivo no es hacerte llorar de culpa, es hacerte despertar. Y quizás este video sea exactamente lo que el Espíritu Santo está usando hoy para llamar a tu corazón de regreso. No te vayas en la próxima hora. Lo que necesitas escuchar puede estar a punto de comenzar. El primer nivel comienza de una forma que todos conocemos bien. Comienza con una justificación. Una concesión pequeña, casi razonable, que parece no hacer gran diferencia. Esta vez no importa. Solo ahora. Después lo resuelvo. Dios conoce mi corazón. Él entiende. Y quizás todavía sientes un leve malestar por dentro. Ese pinchazo de culpa que susurra que algo está mal. Eso todavía es bueno. Eso todavía es la conciencia viva. Pero el peligro está exactamente aquí. La decisión de tolerar en lugar de resistir. El pecado tolerado es aquel que la persona todavía reconoce como malo, pero comienza a convivir con él sin enfrentarlo. No es un abandono total de Dios. Es una negociación. Es la persona que sabe que esa relación no está bien, pero continúa. Que sabe que ese contenido que consume está perjudicando su mente, pero lo justifica. Que sabe que esa amargura en el corazón necesita resolverse, pero la posterga. Parece pequeño. Parece manejable. Pero hay un principio espiritual que no podemos ignorar.
Los pequeños permisos abren puertas grandes. Piensa en Saúl. Dios ordenó la destrucción completa de los amalecitas. Saúl obedeció casi completamente. Solo guardó lo que le pareció bueno, solo preservó lo que le pareció razonable. Y cuando el profeta Samuel llegó y preguntó sobre los animales que escuchaba balando a lo lejos, Saúl dijo que era para un propósito religioso. Pero la desobediencia parcial sigue siendo desobediencia. Lo que parecía una pequeña concesión le costó a Saúl el reino. No hubo una gran rebelión, hubo una pequeña negociación que abrió espacio para la caída. El segundo nivel es aún más sombrío, porque en él la pasividad se transforma en participación. El pecado alimentado es cuando el corazón comienza a desear aquello que antes combatía. Ya no es solo una debilidad momentánea, es un hábito cultivado, muchas veces en lo oculto. La persona ya no tropieza en el pecado, va hacia él. Y generalmente, esto ocurre en el silencio, lejos de cualquier testigo humano. Es en los momentos más solitarios de la madrugada, en los pensamientos que alimenta cuando está sola, en las decisiones que toma cuando sabe que nadie está mirando. Y es aquí donde la palabra de Dios nos da uno de los diagnósticos más precisos sobre la naturaleza del pecado. Como está escrito en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia codicia, y la codicia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Observa la progresión: codicia, concepción, nacimiento, muerte. El pecado alimentado está en la etapa de la concepción. Todavía no ha dominado completamente, pero ya está siendo nutrido, ya está creciendo por dentro, ya está tomando forma en el corazón. ¿Qué has estado alimentando en lo oculto? ¿Qué pensamientos has permitido que circulen libremente en tu mente? ¿Qué contenidos consumes cuando estás solo? ¿Qué deseos has estado sosteniendo en silencio? Porque lo que alimentamos crece, y lo que crece, un día estalla. Nadie se convierte de repente en un David que durmió con la esposa de su general. Hubo una mirada que no debió haber continuado, hubo una indulgencia que pudo haberse cortado, hubo un momento en que el corazón pudo haber dicho no, pero eligió seguir mirando. La misericordia de Dios todavía está presente en estos dos primeros niveles. La convicción todavía existe. La voz del Espíritu Santo todavía habla. Y la belleza del Evangelio es que en Cristo hay gracia suficiente para liberar cualquier corazón que todavía siente el peso de lo que carga. Pero el tiempo de actuar es ahora. Porque el tercer nivel comienza a construir muros que se van haciendo cada vez más difíciles de derribar. Existe un momento en que el pecado deja de ser un conflicto y se convierte en una administración. Cuando la persona llega al tercer nivel, el pecado escondido, la gran preocupación ya no es la santidad, es la apariencia de santidad. La pregunta ya no es, ¿cómo me libro de esto? La pregunta es, ¿cómo evito que alguien lo descubra? Es aquí donde comienza la doble vida. Por fuera, todo parece normal. La persona todavía está en la iglesia, todavía sirve, todavía sonríe, todavía levanta las manos en el alabanza. Pero por dentro existe una realidad paralela que nadie ve. Y vivir así tiene un costo emocional y espiritual devastador. El peso de mantener dos versiones de uno mismo es agotador. Hay una tensión constante, una vigilancia permanente, un miedo crónico a ser expuesto. Y al mismo tiempo que la persona mantiene la fachada, se va convirtiendo en experta en justificar, en compartimentar, en separar el domingo del lunes. El rey David conoció ese lugar. Después del pecado con Betsabé, durante casi un año mantuvo el silencio. Organizó un asesinato para encubrir el adulterio. Siguió reinando, siguió ofreciendo sacrificios, siguió siendo el rey ungido de Israel, mientras cargaba por dentro una podredumbre que estaba consumiendo su alma en silencio. En el Salmo 32, versículos 3 y 4, describe ese periodo con una honestidad perturbadora. Mientras me callé, mis huesos se fueron consumiendo en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. El pecado escondido no trae paz. Trae un peso que el cuerpo y el alma sienten profundamente, aunque la boca permanezca callada. Pero entonces ocurre algo aún más peligroso. Con el tiempo,
Lo que era una tensión empieza a volverse rutina. Lo que causaba angustia empieza a causar solo incomodidad. Lo que causaba incomodidad empieza a causar indiferencia. Y así es como el corazón entra en el cuarto nivel, el pecado normalizado. En esta etapa, la conciencia no desaparece completamente, simplemente deja de gritar. El pecado pierde su peso. Lo que antes era claramente identificado como tinieblas empieza a llamarse de otra manera. Debilidad humana, contexto de vida, algo que le pasa a todo el mundo. La persona todavía sabe, en algún lugar profundo, que algo está mal, pero ese conocimiento ya no produce convicción. Produce apenas una incomodidad leve que es fácilmente sofocada por cualquier distracción. Vivimos en una generación especializada en normalizar. El relativismo moral que se apoderó de la cultura que nos rodea inevitablemente se infiltra también en el corazón de quienes no están vigilantes. Como está escrito en Isaías capítulo 5 versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo no es solo una descripción de la sociedad, es un diagnóstico espiritual que puede describir el interior de un creyente que perdió el temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo a un tirano, es la conciencia viva de que Dios es santo, de que el pecado tiene peso, de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Cuando ese temor desaparece, el pecado pierde su gravedad. Y cuando el pecado pierde su gravedad, la persona puede caminar hacia una trampa espiritual sin sentir que está cayendo. ¿Todavía sientes el peso de lo que sentías antes? ¿Esas cosas que antes te perturbaban todavía te perturban? ¿O simplemente dejaste de pensar en ellas? Porque a veces el silencio interior no es paz, es entumecimiento. Y el entumecimiento espiritual es una de las señales más claras de que el corazón necesita ser despertado con urgencia. Si este mensaje está llegando a tu corazón, si algo por dentro se está moviendo mientras escuchas, no lo ignores. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que va más allá de la superficie. Aquí no hablamos de religión, hablamos de vida espiritual real. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y ahora sigamos. Hay un punto en el endurecimiento espiritual en que la persona comienza a reaccionar a la corrección con irritación. No con humildad, no con reflexión, con resistencia. Es el quinto nivel, el corazón endurecido, y lo que lo hace tan peligroso es que frecuentemente viene envuelto en lenguaje espiritual. La persona no dice que está rechazando la corrección, dice que está discerniendo. No admite que está protegiendo el pecado, dice que está defendiéndose del juicio ajeno. No reconoce la terquedad, la llama convicción. Cuando la verdad empieza a incomodar, cuando la predicación parece demasiado pesada, cuando la aproximación de alguien que te ama en el Señor empieza a ser interpretada como un ataque, eso es señal de endurecimiento. Como está escrito en Proverbios capítulo 29 versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él remedio. No es una amenaza, es una ley espiritual. El corazón que repetidamente rechaza la luz va siendo cada vez menos capaz de recibirla. El ejemplo más dramático en la Biblia es Faraón. Cada plaga que Dios enviaba era una oportunidad de arrepentimiento. Cada intervención divina era un llamado, pero la Escritura repite la misma frase con una frecuencia perturbadora. Faraón endureció su corazón. Primero él endureció. Después Dios confirmó el endurecimiento. No porque Dios deseara su perdición, sino porque hay un punto en que el corazón humano, persistiendo en rechazar la luz, pierde la capacidad de recibirla. El juicio de Faraón no comenzó con la última plaga, comenzó con el primer rechazo. El sexto nivel trasciende el ámbito individual, el pecado que contamina a otros. Cuando una persona vive en endurecimiento espiritual durante suficiente tiempo, su influencia comienza a moldear a las personas a su alrededor. Un padre que perdió el temor de Dios cría hijos que nunca conocieron lo que es la reverencia. Una madre que normalizó ciertos pecados enseña implícitamente que son aceptables. Un líder de célula que vive en duplicidad seca espiritualmente
a todos los que lo rodean sin que nadie entienda por qué el grupo no crece, por qué las oraciones parecen vacías, por qué el ambiente espiritual se siente pesado. Como está escrito en Gálatas capítulo 5, versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. El pecado nunca es solo privado. Irradia, contamina el ambiente, las relaciones, la atmósfera espiritual de una familia, de una comunidad. Acán, cuando escondió el botín prohibido de Jericó, no imaginó que su desobediencia individual le costaría la vida a 36 hombres de Israel en la siguiente batalla. El pecado oculto de uno puede derrotar a muchos, y entonces llegamos al séptimo nivel, el más sombrío de todos, y al mismo tiempo el más urgente de comprender. La conciencia cauterizada. Como está escrito en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo habla de personas que, por la hipocresía de mentirosos, tienen su propia conciencia cauterizada como con un hierro candente. La imagen es médica y brutal. Una piel cauterizada pierde toda sensibilidad. No siente calor, no siente dolor, no siente nada. Una conciencia cauterizada es aquella que ya no reacciona al pecado. La persona puede mentir sin malestar, puede traicionar sin conflicto, puede pecar e inmediatamente volver a su rutina religiosa sin que nada por dentro se mueva. Ya no hay convicción, ya no hay temor, ya no hay llanto, ya no está esa voz que antes perturbaba el silencio de la madrugada. Y lo más perturbador es que esta persona generalmente no se da cuenta de que llegó hasta allí, porque la ausencia de sensibilidad espiritual le impide percibir su propia condición. Es el mayor peligro que existe. No la caída dramática y visible, sino el apagamiento silencioso de la sensibilidad espiritual. Pero necesito decir algo antes de terminar. Algo que es el centro de todo lo que hablamos hoy. Porque todo lo que describí hasta aquí, los 7 niveles, el endurecimiento progresivo, la conciencia que se va apagando, todo eso sería apenas un diagnóstico sombrío sin respuesta, si no fuera por una cosa. Jesús todavía llama de regreso. Mientras hay vida, hay una voz. Mientras todavía estás aquí, el Espíritu Santo todavía puede tocar el corazón más endurecido. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús le habla a una iglesia que había perdido el fervor, que se había vuelto tibia, que se había acomodado. Y dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». No está llamando con ira, está llamando con paciencia. Todavía está llamando. La pregunta es, ¿todavía puedes escuchar ese llamado? Porque quizás la mayor señal de peligro no sea una caída dramática. Quizás sea exactamente esto. Llegar al final de un video como este y no sentir absolutamente nada. No sentir convicción. No sentir esa inquietud interior que dice, necesito examinar mi corazón. No sentir el peso de las preguntas que fueron hechas. Porque si llegaste hasta aquí y algo por dentro se movió, eso es gracia. Eso todavía es el Espíritu Santo hablando. Eso todavía es el corazón con capacidad de responder. Quiero invitarte a hacer algo simple y al mismo tiempo profundo. Detente. Sal del ruido por unos minutos. Ve a un lugar donde seas solo tú y Dios. No para una oración bonita, no para una liturgia elaborada, sino para una conversación honesta. Para esa honestidad que quizás no has tenido en mucho tiempo. Y di exactamente dónde estás. No la versión que presentas a las personas de la iglesia. No la versión que publicas en las redes sociales. La versión real. El corazón desnudo, sin actuación, sin fachada. Como está escrito en el Salmo 51, versículos 10 y 17, David, después de todo lo que había hecho, todavía tenía el valor de orar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y más adelante, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia el corazón partido. No rechaza a quien regresa con sinceridad. Quizás hayas perdido las lágrimas. Quizás hace mucho tiempo no lloras delante de Dios. Quizás el temor se volvió memoria,
y la comunión se volvió obligación. Quizás todavía estás en la iglesia, pero hace mucho tiempo no estás verdaderamente delante de Dios. Y quizás la parte más aterradora de lo que escuchaste hoy sea el reconocimiento silencioso de que esto describe exactamente dónde estás. Si es así, esto no es condenación, es un llamado. Es la voz del Padre corriendo al encuentro del Hijo que todavía está lejos, como está escrito en Lucas capítulo 15, versículo 20. No esperes llegar a casa para ser abrazado. El abrazo llega en el camino. El corazón que da el primer paso hacia Dios ya encuentra a Dios viniendo a su encuentro. No dejes que este momento pase en silencio. No cierres este video y sigas adelante como si nada hubiera ocurrido. Si el Espíritu habló, responde. Si el corazón se movió, actúa, porque el endurecimiento avanza cada vez que ignoramos el llamado. Y el ablandamiento comienza exactamente aquí, en un sí silencioso, en una oración honesta, en un regreso al lugar secreto. Jesús todavía llama. La pregunta es, ¿todavía puedes escucharlo?